Para poder entrar en este tema debemos comprender un poco el contexto histórico y cultural de la época de Jesús. En los evangelios encontramos sucesos ocurridos en el siglo I con personajes que se mencionan una y otra vez como los fariseos y los saduceos. ¿Pero quiénes son y de dónde salieron? Ya que en el Antiguo Testamento nunca son mencionados. La respuesta está en el tiempo intertestamentario, también conocido como ese periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Durante este periodo los judíos estaban bajo el dominio de diferentes potencias extranjeras, incluyendo el imperio persa, el griego y finalmente el imperio romano. Este fue el tiempo en el que surgieron diferentes grupos religiosos y políticos en Judea, como los fariseos, saduceos, esenios y los celotes. Los saduceos eran la clase aristocrática relacionada con todo lo que ocurría en el templo de Jerusalén. Eran ricos y ocupaban puestos de poder tales como el de jefes de sacerdotes, el de sumo sacerdote y eran mayoría en el Sanedrín. Por otro lado, en el mismo tiempo surgen las sinagogas, lugares de estudio y lectura semanal de la Torá, lo que abre puertas a nuevas interpretaciones que requieren de un maestro o un rabino. Aquí es donde nace el fariseísmo. Su nombre deriva de la palabra hebrea parush, que significa separar o separados. Hasta aquí tenemos dos grandes movimientos en Israel en épocas del primer siglo. Los saduceos, clase elitista que enfatiza el liderazgo del sacerdote del templo, y los fariseos, quienes crean la figura del rabino. Estas son algunas de las principales diferencias entre estos dos grupos. Los saduceos rechazaban muchas de las creencias y prácticas religiosas que los fariseos consideraban esenciales. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en la predestinación. No creían en la necesidad de un Mesías, por lo tanto no lo esperaban. En cambio, los fariseos sí creían en ellas. Los fariseos estaban más dispuestos a interactuar con el mundo exterior y aceptar influencias extranjeras que los saduceos. Por ejemplo, los fariseos adoptaron la práctica de la sinagoga que permitía el estudio y la oración fuera del templo. Los saduceos, en cambio, se aferraban al templo y al sacerdocio como la única forma correcta de practicar el judaísmo. Los saduceos eran principalmente miembros de la élite sacerdotal y aristocrática de Jerusalén, mientras que los fariseos eran una secta más diversa compuesta por escribas, rabinos, pescadores, agricultores, quienes contaban con el apoyo popular, mientras que los saduceos eran vistos como más conservadores, desconectados de las necesidades y preocupaciones del pueblo. Algunos estudiosos argumentan que Jesús era un fariseo, basándose en ciertas similitudes entre sus enseñanzas y las enseñanzas fariseas de la época. ¿Y tú qué opinas de este controversial tema? Déjanos tu comentario y síguenos para más contenido.